¿no? Sí, ya. Correcto. Bueno, gracias por avisarme. Si no, yo sigo hablando. Bueno, entonces allí tenemos el ciclo de Krebs. Dijimos que era un proceso anfibólico, lo que significa que no solamente tiene intereses destructivos, convertir al piruvato, molécula de 3 carbonos, en 3 moléculas de CO2, una antes del ciclo, 2 en el ciclo mismo, sino que aparentemente, a pesar de que la oxidación del piruvato sería más fácil por caminos más cortos, por ejemplo, estos 2 carbonos se podrían oxidar por reacciones más sencillas, el condensarse con oxalacetato y generar algo más complejo en principio, que es una molécula de 6 carbonos, que después se va descarboxilando, primero pierde uno, después el segundo, y se convierte en una de 4. Entonces, la idea es concertar el metabolismo. Al unirse con este compuesto se van a formar una serie de intermediarios, de los que dijimos se van a sacar, de aquí se van a sacar moléculas para muchas cosas. De aquí se saca para hacer lípidos, para hacer carbohidrato, glucosa, para hacer bases nitrogenadas, para hacer diversos aminoácidos con el glutamato, el oxalacetato, por ejemplo. Y también el isocitrato se puede sacar de aquí para convertirse en otros intermediarios. Entonces, el ciclo de Krebs orquesta el metabolismo, está en el centro del metabolismo. A él van a confluir, van a llegar para ser destruidas todas las moléculas biológicas prácticamente. En este caso, hemos estado hablando de carbohidratos que se degradan a través de la glicolisis, pero también en el ciclo de Krebs se van a degradar aminoácidos, bases nitrogenadas, lípidos, por supuesto, a través de acetilcoenzima A, terpenoides, esteroides, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este es como una poza a donde llegan para ser destruidas muchas cosas, pero también de aquí salen para construir muchos compuestos. Los mismos que dijimos que se degradan, de aquí salen cosas para hacer proteínas, ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, lípidos, esteroles, etcétera. En esencia, el proceso que consiste en la degradación del piruvato, perdiéndose sus 3 carbonos, termina aquí. Aquí terminaría, aquí cumpliríamos la misión de oxidar totalmente al piruvato a 3 moléculas de CO2, el máximo estado de oxidación que puede conseguir el carbono. Todo terminaría aquí, pero no puede terminar en este lugar. ¿Por qué? Porque para que el ciclo proceda se requiere este compuesto. El ciclo comienza con el piruvato que viene de glicolisis, se descarboxila para dar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato, comienza el ciclo, y para que el ciclo se pueda repetir, siempre tiene que haber este compuesto que se llama oxalacetato, que también se conoce como sustrato regenerante. Se conoce como sustrato regenerante porque justamente con este compuesto podemos reiniciar el ciclo. Si se dan cuenta, en sentido estricto, este compuesto no se va a degradar, porque estos 4 carbonos que están entrando aquí para dar estos compuestos se vuelven a ciclar, se reciclan. Lo que se va a degradar es el acetato, aquí y aquí. ¿Cuáles son los productos directos e importantes del ciclo de Krebs? Aquí se ven. ¿Qué productos son? Si tomamos también la reacción preparatoria, el ciclo es aquí, está aquí. Esta se llama reacción preparatoria. Si sumamos reacción preparatoria y el ciclo de Krebs, vamos a ver que se va a generar NADH. Los CO2 no voy a hablar de él porque es un producto, digamos, de desecho. No es desecho en el sentido estricto y absoluto de la palabra, porque también se puede usar para hacer carboxilaciones y demás, pero sí es la forma más oxidada del carbono y significa que ya a la materia orgánica, ya sean carbohidratos, lípidos, etcétera, los hemos oxidado a piruvato, acetilcoenzima A. Entonces, estos 2 carbonos del acetilcoenzima A van a entrar al ciclo y los productos van a ser 1 mol de NADH por cada piruvato, por supuesto 2 moles de NADH por cada glucosa inicial, ¿verdad? Porque de la glucosa inicial generamos 2 moléculas de piruvato, 2 moles. Entonces, NADH, aquí otra vez generamos NADH, aquí otra vez generamos NADH, y aquí otra vez generamos NADH. O sea que hay 1, 2, 3,
4 moles de NADH. Un montón de NADH. Lo que más se produce en el ciclo de Krebs, si lo vemos en el sentido catabólico y aislado, sin recordar que de aquí pueden salir para muchos lugares los intermediarios, si vemos el ciclo aislado, son 4 moles de NADH por cada mol de piruvato inicial. Y también se genera FADH2, pero solamente un mol. Y también ATP, muy poquito. ¿Dónde se genera ATP? Aquí. Solo un mol de ATP por cada mol de piruvato. O sea que el producto principal, 4 moles de NADH, un mol de FADH2, un mol de GTP por cada molécula de piruvato, o el doble de todo esto por cada molécula de glucosa inicial, si nos remontamos y lo sumamos con la glicolisis, ¿de acuerdo? El ATP que se genera, bueno, depende si se genera ATP o no, depende del organismo. En los animales se genera GTP, pero el GTP es sinónimo del ATP en muchos sentidos, fíjense por qué. Aquí, en los animales, insisto, pero en las plantas sí se forma ATP. En plantas y en muchas bacterias se forma ATP, pero en los animales se forma GTP. ¿Cómo se forma? Pues como ya sabemos, el GDP se va a fosforilar y dar GTP. Pero el GTP puede reaccionar con ADP, a través de una nucleósido difosfosinasa para dar ATP. O sea que el GTP prácticamente es lo mismo que ATP, porque uno se puede convertir fácil en el otro. El GTP que se forma en los animales va a donar su fosfato al ADP para generar ATP. Así que podemos entender que aquí se genera, como gusten, un GTP o un ATP. De manera directa, en animales, GTP. En plantas, ATP. En bacterias, ATP. Pero de manera indirecta en los animales, también ATP, a través de esta reacción de la nucleósido difosfosinasa. Entonces, es un proceso donde se generan un montón de coenzimas reducidas. Siempre la coenzima reducida va a ser NADH. NADH que dijimos que era el cofactor de oxidaciones. Y estas son reacciones oxidativas. Recuerden que para las reacciones reductivas se usa NADPH, que es el compuesto que usamos para hidrogenar muchísimas moléculas, como los lípidos, y para hacer otras reducciones biológicas. Bueno, entonces esto es el ciclo de Krebs. Nos vamos a tomar un rato viendo cómo se estudió y viendo sus detalles moleculares, que de eso se trata en buena medida este curso. Entonces vamos a comenzar. Hay reacciones muy interesantes, complejas desde luego, pero interesantes. Las fórmulas pues son aparentemente complicadas, pero tenemos un ácido tricarboxílico para iniciar el ciclo, un alcohol terciario. Luego aquí lo convertimos en un alcohol secundario. ¿Se fijan? Esto es una isomerasa. Este OH se va a mover nada más para acá. Pasa de alcohol terciario a alcohol secundario. ¿Esto para qué ocurre? Ocurre para que, como el alcohol terciario es muy difícil de oxidar, un carbono terciario es difícil de oxidar. El siguiente estado de oxidación implicaría destrucción de la molécula. Lo que se hace es mover el OH para acá para tener un alcohol secundario. El alcohol secundario se oxida con relativa facilidad a acetona, se descarboxila y así vamos perdiendo el primer CO2. Aquí hay otra oxidación que va a liberar el segundo CO2 y ya tenemos 4 carbonos. Les decía que en sentido estricto la degradación del piruvato aquí ya ocurrió. 1, 2, 3 carbonos se perdieron como CO2. Este sería el producto final. Pero como para que el ciclo proceda se requiere oxalacetato, lo que sigue es que esta molécula, a través de estas reacciones, se reconvierta a oxalacetato. Claro que ese camino no es un camino estéril. También hay ganancias. Se gana el GTP, el FADH2 y el NADH. Porque en la naturaleza hay básicamente 2 tipos de compuestos de alta energía. Los compuestos que ya vimos en este curso, los pirofosfatos, los acilfosfatos, los fosfatos de guanidina, enolfosfatos, etcétera, y moléculas muy reducidas como el NADH. Entonces el NADH y el FADH2 son unas formas de energía. ¿Por qué? Porque cuando los oxidamos, cuando los reconvertimos, volvemos a convertir en NAD, cuando les quitamos los hidrógenos a estos que se formaron, esas reacciones son muy energéticas, se desprende mucha energía y la podemos usar para sintetizar ATP.
Aunque en el ciclo de Krebs no se forma mucho ATP, solamente un mol por cada mol de piruvato inicial o de acetilcoenzima A inicial, si ustedes quieren, de manera indirecta, los productos de este ciclo, las coenzimas reducidas, se van a ir a la cadena respiratoria y van a generar muchísimo más ATP, mucho más ATP que el que se genera aquí. O sea que a fin de cuentas, el ciclo de Krebs es el proveedor de moléculas reducidas para la cadena respiratoria, y cuando esas moléculas reducidas donan sus hidrógenos a la cadena respiratoria y se reoxidan entonces, pues se puede aprovechar esto para sintetizar una gran cantidad de ATP. ¿De acuerdo? Pues vamos a analizar el ciclo en detalle. Cualquier pregunta que tengan, como siempre, ya saben, interrúmpanme sin ningún problema. Bueno, esto es un esquema muy global, digamos, donde empezamos con glucosa. La glucosa sufre una serie de reacciones, finalmente se parte en dos, y esas dos mitades sufren lo que sigue de la glicólisis, los gliceraldehidos 3-fosfato. Entonces aquí lo bifurcan, pero en realidad, pues, conocemos el proceso, es prácticamente uno, nada más recordando que a partir del gliceraldehído ya tenemos dos moléculas. Esto era una molécula de glucosa, y todo esto se duplica, todo lo que sigue por acá se duplica, ¿se acuerdan? Bueno, la glicólisis entonces termina en piruvato, 2 moles de piruvato por cada mol de glucosa. El piruvato, en condiciones aeróbicas, que son las que vamos a estudiar, va a pasar a las mitocondrias y va a sufrir, experimentar el ciclo de Krebs, la reacción preparatoria y después el ciclo de Krebs propiamente dicho. ¿Y qué va a generar? Coenzimas reducidas, ya las mencionamos, NADHs, FADH2 y un poquito de ATP. Bueno, pues las coenzimas reducidas, como esto está ocurriendo dentro de las mitocondrias, en la matriz mitocondrial, y como la cadena respiratoria está en la membrana mitocondrial interna, pues prácticamente no tienen ningún problema las coenzimas reducidas para ponerse en contacto con estas moléculas que llamamos la cadena respiratoria o el ensamblaje respiratorio, en donde las moléculas con estos hidrógenos los van a perder, se van a reoxidar, y en ese camino de reoxidarse, que desprende mucha energía, van a dar lugar a la síntesis de grandes cantidades de ATP. Vamos a ver qué tan grandes cantidades dentro de muy poco, ¿de acuerdo? Pues aquí está en síntesis más o menos lo que le pasa a una molécula de glucosa antes de convertirse en CO2 y agua, porque se convierte en agua en esta parte de aquí. El CO2 aquí, el agua de este lado. Entonces es el concierto de varios procesos: glicólisis, reacción preparatoria, ciclo de Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Todo esto tiene que ver con la obtención de energía por parte de la célula en grandes cantidades. Muy bien. Entonces, voy a leer lo que está aquí, que muchos seguramente se los he venido diciendo. En la reacción preparatoria, el piruvato se descarboxila oxidativamente, convirtiéndose en acetilcoenzima A y liberando un carbono como CO2. Bueno, son comentarios al ciclo, cosas que les he dicho y algunas que no. A pesar de ser un proceso catabólico, el primer paso del ciclo, que es la formación de citrato, es realmente anabólico porque formamos algo de mayor tamaño. Esta aparente contradicción tiene como finalidad formar intermediarios comunes a rutas catabólicas y anabólicas, haciendo que el ciclo de Krebs sea el centro del metabolismo. El citrato, que se forma al principio, se isomeriza a isocitrato a fin de poder oxidarse el alcohol del isocitrato, que es un alcohol secundario. Entonces el alcohol terciario se convierte en secundario para que se pueda oxidar. La oxidación del isocitrato genera un beta-cetoácido que se descarboxila muy fácil, y después el derivado de este, que es un alfa-cetoácido, el alfa-cetoglutárico, se oxida liberando CO2 en una reacción muy complicada que es similar a la reacción preparatoria. Vamos a ver la reacción preparatoria en detalle, esta ya no la vamos a ver, porque como son casi iguales. Finalmente, lo que tenemos es succinilcoenzima A, ya un compuesto de 4 carbonos, ya se perdieron los 3 carbonos del piruvato, pero esta se tiene que convertir por varios pasos al oxidar acetato para que pueda continuar el ciclo, formándose el sustrato famoso regenerante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces primero la reacción preparatoria. Esta reacción de aquí nos va a tomar un buen rato, es una reacción muy compleja, pero muy interesante. Reacción preparatoria. Todo esto, todo ya ocurre dentro de la mitocondria. Esto ocurre todo en la matriz
mitocondrial, o sea, en el compartimento central de la mitocondria, excepto una reacción que es la deshidrogenación del succinato, que ocurre en la membrana que está adyacente a este compartimento, a esta matriz mitocondrial. Esta reacción es membranal, las demás son solubles, reacciones que ocurren de forma soluble en la matriz mitocondrial. ¿Cómo es la reacción preparatoria? La reacción preparatoria es la oxidación de un alfa-cetoácido, que se llama ácido pirúvico, aquí está, para convertirlo en un derivado de coenzima A y perder CO2. O sea, es una reacción oxidativa. La prueba es que se forma NADH y que se libere el CO2, que es una forma totalmente oxidada del carbono. Y también acetilcoenzima A, que es con lo que vamos a iniciar el ciclo. Pues vamos a ver esta reacción en detalle. Es una reacción compleja, es compleja en muchos sentidos. En su mecanismo, pero también en el número de participantes que implica. Vamos a ver, el número de participantes es muy grande. Aquí está. Bueno, ¿quién hace la reacción? La reacción la hace un complejo multienzimático. ¿Se acuerdan lo que es un complejo multienzimático? Perdón, esta barrita me está molestando. ¿Cómo la muevo? Ajá. ¿Qué es un complejo multienzimático? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo yo? Participen para mejorar su calificación final. Recuerden que no les fue tan bien. Aunque tuvimos un 8.9 o 8.6, creo, un 8.6 y un 8.2, en general las calificaciones no fueron muy buenas, que digamos. Pues básicamente es un conjunto de enzimas que van a cumplir una serie de reacciones específicas, ¿no? A ver, es una idea, a ver, un poco más clara, más precisa. Un complejo multienzimático. Y las reacciones, A ver, si no se peleen. A ver, hace rato habló Mariana, ¿no? Sí. Sí, Un poquito, más que un conjunto de enzimas, ¿cómo le llamamos a esto? complejos, ¿no? Sí, se llama complejo deshidrogenasa pirúvica. Es un complejo multienzimático. ¿Qué significa que sea un complejo? Es una proteína con estructura cuaternaria. O sea, son enzimas ensambladas, formando una sola unidad, que es un complejo multienzimático. Entonces, además de que son proteínas, que sí me explico, porque cuando dices un conjunto de enzimas, se imagina uno a 10 enzimas. Las de la glicolisis son un conjunto de enzimas, pero no están pegadas, no forman un ensamblaje. Y aquí el complejo de deshidrogenasa pirúvica tiene varias enzimas y están pegadas unas con las otras y trabajan de esa manera, ensambladas. ¿Qué otra característica tiene un complejo multienzimático? Además de que son varias enzimas y que están asociadas en estructura cuaternaria para tener mayor eficiencia. ¿Qué otra característica tiene? que Porque las las reacciones, reacciones que catalizan son como una secuencia, exactamente, en este caso. son reacciones consecutivas, están relacionadas, no es que sean muchas enzimas pegadas y cada una hace lo que le da la gana, no. Una enzima se convierte un sustrato A en un producto B, la segunda enzima va a tomar el B y lo convierte en C, la tercera lo va a convertir el C en D. Actúan de manera sucesiva en esto. Entonces, hablaron Mariana Morales y Berenice No, bobadilla. Bobadilla, Laura Angélica y Mariana. Correcto. Entonces, eso es un complejo multienzimático. Van a ver qué tan complejo es. Ahorita se van a dar cuenta que este es verdaderamente muy complejo. Entonces, lo leo. El complejo multienzimático responsable de la descarboxilación oxidativa del piruvato se llama complejo deshidrogenasa pirúvica y está constituido por tres enzimas. Por tres enzimas, compañeras y compañeros, que hacen reacciones relacionadas con esta conversión del piruvato en acetilcoenzima A, pero tiene otras dos enzimas asociadas que regulan a las tres enzimas estas. ¿Recuerda? Entonces, en total son 5 enzimas, pero 3 son las que hacen reacciones relacionadas con lo que estamos viendo. Y las otras dos regulan a la primera enzima de este complejo que se llama deshidrogenasa pirúvica. Y nada más para perjudicar estudiantes, nada más con el afín de fastidiar estudiantes, este complejo con 3 enzimas
se llama complejo deshidrogenasa pirúvica y la primera enzima se llama deshidrogenasa pirúvica. Lo siento, pero así es. Entonces, el complejo se llama complejo deshidrogenasa pirúvica y está formado por 3 enzimas: la deshidrogenasa pirúvica propiamente dicha, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. 3 enzimas que vamos a abreviar como E1, E2 y E3 y que actúan en ese orden, así del 1 al 3. Pero además de estas 3 enzimas, participan 5 cofactores. ¿Qué dijimos que era un cofactor? Son aquellos que se unen a las enzimas para que éstas puedan trabajar. Ajá, son moléculas o iones que se unen a las enzimas para hacer posible su trabajo. ¿Por qué? Porque las proteínas no pueden hacer cualquier reacción química. Los aminoácidos que constituyen a las proteínas son capaces de hacer ciertas reacciones, pero por ejemplo oxidorreducciones no pueden hacer. Entonces aquí, como esto es una oxidorreducción, tiene que haber cofactores. ¿Tú ya habías participado? No, soy Berenice Villalón. Hace rato era Bobadilla, ¿verdad? Villalón. Correcto. Muy bien. Entonces, el complejo está hecho por 3 enzimas, E1, E2, E3. La primera enzima usa como cofactor este compuesto que se llama pirofosfato de tiamina. La segunda usa 2 cofactores, el ácido lipoico o lipoato y la coenzima A. Y la tercera enzima usa como cofactores 2 coenzimas de oxidorreducción. Bueno, 2 cofactores de oxidorreducción. Este es un grupo prostético, este es una coenzima. Pero vean, las 3 enzimas están en el complejo, pero no están como una cadena de cada una de ellas. De la primera enzima hay 24 cadenas. De la segunda hay 24 cadenas. Y de la tercera hay 12 cadenas. Esto en bacterias. Entonces, imaginen el tamaño del complejo. 24 polipéptidos de la enzima 1, 24 polipéptidos de la 2 y 12 de la 3. 60 polipéptidos en total. Pero en eucariontes, que se efectúa la misma reacción, pero no con el mismo complejo. Un complejo más complicado, más grande. 30 cadenas de la enzima 1, 60 de la 2, 12 de la 3. ¿Se imaginan esto? ¿Qué significará que un complejo tenga muchas cadenas de las distintas enzimas? ¿Qué creen que signifique en términos de la cantidad de producto que puede procesar? Pues puede procesar simultáneamente varias moléculas de piruvato porque tiene repetidas todas las enzimas. 24 veces esta, 24, 12 o según el organismo 30, 60 y 12 veces. Entonces el complejo realmente está ensamblado de manera muy ordenada, es un ensamblaje que se puede ver al microscopio electrónico. Desafortunadamente, fíjense que una cosa que ocurre en el conocimiento es que las cosas más antiguas, las que se descubrieron hace mucho, aparecen de pronto en la literatura, aparecen en los libros, en todos lados, y después van desapareciendo porque ya no son novedad. Había unas bonitas fotografías del complejo de deshidrogenasa pirúvica en la red, quiero decir, en los libros, y no es muy fácil encontrar buenas fotografías de esto en la red, para que tengan idea de cómo es. Pero es un complejo que se ve como un dado, es una estructura prácticamente cúbica con todas esas cadenas polipépticas. Lo que sí vamos a ver, porque se sabe cómo se ensambla, es el orden en el que se van agregando las enzimas al complejo durante su ensamblaje. Pues, entonces, esto es lo que hace la primera reacción. Todo esto para una reacción, ¿qué les parece? 3 enzimas, 5 coenzimas para una reacción. Es realmente una reacción muy complicada. Vamos a ver. Aquí está la reacción. Aquí está la reacción, que es la deshidrogenación oxidativa del piruvato. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Este es el piruvato. Acuérdense, un carbono totalmente oxidado, uno totalmente reducido y un grupo ceto en medio. Es como una acetona con un grupo carboxilo. Bueno, piruvato es un alfa-cetoácido. Este alfa-cetoácido va a ser atacado por este cofactor. Este cofactor, solo estoy mostrando el núcleo de tiazol, que es el responsable de la reacción. Tiene aquí unos sustituyentes, entre ellos un pirofosfato, pero no está marcado aquí, por eso se llama pirofosfato de tiamina, se abrevia del inglés TPP, tiamina pirofosfato. Su núcleo básico es un tiazol, que es una molécula que tiene la tendencia normal a perder este protón. La enzima le va a quitar el protón
y se va a formar un carbanión. ¿Se acuerdan lo que es un carbanión? Sí, ¿Es un carbanión? pues es un carbono con carga negativa. Con carga negativa, que pescó un par de electrones de un enlace, perdió el protón, se quedó con el par de electrones. El carbanión se va a adicionar al carbonilo, que se acuerdan que tiene un delta más en este carbono y un delta menos en el oxígeno. Se va a adicionar al carbono y va a formar este aducto. Este aducto tiene un nitrógeno, fíjense aquí, con carga positiva. Este nitrógeno con carga positiva va a funcionar en esto, va a jalar los electrones de este CO2. O sea, vean que aquí hay un carboxilo, el carboxilo de este grupo. El carboxilo va a regresar un par de electrones. Este par de electrones se va a quedar aquí y va a restituir los que perdió el nitrógeno porque tiene el nitrógeno carga positiva. De modo que el nitrógeno recupera los electrones, el CO2 se va y ya tenemos la descarboxilación. Hasta el momento la descarboxilación no ha sido estrictamente oxidativa, todavía no es oxidativa. La oxidación va a venir después. Entonces, ¿quién hace esta reacción? La enzima 1. La enzima 1 lleva como cofactor el TPP, lo hace reaccionar con el piruvato, se forma este aducto, se descarboxila y finalmente llegamos a este otro intermediario. Este intermediario, a su vez, va a reaccionar, va a pescar un protón, se va a formar un hidruro aquí en este carbono, una base va a pescar este protón, y esto va a atacar a esta molécula, una segunda molécula, es el segundo cofactor. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pirofosfato de tiamina reacciona con el piruvato, se forma un aducto, otro más, un tercer aducto, otro intermediario aquí. Este que tiene lo que le queda del piruvato, eran 3 carbonos, ya perdimos uno, le quedan los 2 carbonos del piruvato. Este va a reaccionar con el siguiente cofactor que se llama ácido lipoico. Como ven, el ácido lipoico es un ciclo, un heterociclo de 5 miembros con 2 azufres pegados y una cadena que lo une a la enzima. Esto está en el sitio activo de la enzima, que es la segunda enzima, la dihidrolipoico transacetilasa, la enzima número 2. Entonces aquí están interaccionando 2 enzimas. La 1 que tiene pegado este cofactor, este aducto, estos 2 carbonos, a través de su cofactor, que es el pirofosfato de tiamina, con la 2 que lleva otro cofactor. Entonces el primer cofactor le va a ceder el grupo acetilo al segundo. Entonces, eso es lo que ocurre. Este carbanión va a atacar al azufre. Se va a formar un aducto triple, donde está la primera enzima con su cofactor, con los 2 carbonos del piruvato, la segunda enzima con su cofactor, todo esto unido covalentemente, para que no les cuenten que las enzimas lanzan soplos mágicos sobre los sustratos. No, las enzimas se unen covalentemente con mucha frecuencia, forman intermediarios covalentes. Entonces, aquí tenemos un aducto triple, donde está la enzima 1 con su cofactor, unida a los 2 carbonos del piruvato, unidos al cofactor de la enzima 2, que es el ácido lipoico, y lo que sigue es que se quede el grupo acetilo pegado aquí. Una base de la enzima va a pescar este protón, se va a romper esta unión, se va a liberar ya la enzima 1, va a quedar totalmente regenerada, se va a ir por allá la enzima 1, pero la 2 va a tener su grupo ácido lipoico acetilado. O sea que el acetilo se transfirió del pirofosfato de tiamina al ácido lipoico. Y esto se llama ácido S-acetil lipoico. Y esto es la enzima 1 ya regenerada, que vuelve a su estado inicial. Esto ya se regeneró. Acuérdense que para que una reacción o un grupo de reacciones pueda proceder, todo lo que participe se tiene que regenerar. Entonces, este cofactor participó, se formaron derivados distintos de él. Aquí ya está otra vez como empezó, como un carbanión, como aquí. ¿De acuerdo? Ya quedó libre. La enzima 1 puede volver a trabajar con otro sustrato. Pero la enzima 2 tiene ahora pegado el grupo acetilo a su grupo lipoico. Esto se llama S-acetil lipoico o S-acetil lipoato. ¿Qué sigue? Que la enzima 2 le pase su grupo acetilo a la coenzima A, que aquí va a entrar. La coenzima A, su fórmula la vamos a ver más adelante, es una molécula complicada, pero al final tiene un SH. La parte funcional de la coenzima A, directamente funcional, es el SH. El SH va a atacar al carbonilo se va a quedar con el acetilo y se va a formar acetilcoenzima A. Entonces, hasta ahorita llevamos 2 productos, CO2, acetilcoenzima A.
¿Y qué pasó con la enzima 2? Que su cofactor ahora quedó reducido. En lugar de ser ácido lipoico oxidado, ahora la dihidrolipoico transacetilasa tiene un ácido dihidrolipoico. Perdón. Quedó reducido. O sea que los hidrógenos que se perdieron aquí se quedaron ahora en este ácido dihidrolipoico. ¿Qué sigue? Pues para que la enzima pueda trabajar tiene que tener el ácido lipoico oxidado, tiene que perder los hidrógenos. Noten, bueno, sí, los va a perder dándoselos a esta tercera enzima que se llama dihidrolipoico deshidrogenasa, por razones obvias, porque va a quitarle los hidrógenos al dihidrolipoico. Los va a tomar a través de su cofactor, que es el FAD, y el FAD va a quedar como FADH2, FAD reducido. Entonces, los hidrógenos del ácido dihidrolipoico unido a la enzima 2 van a pasar al FAD de la enzima 3. Se va a formar la enzima 3 junto con FADH2. Este es un grupo prostético, está pegado covalentemente a la enzima. Y después, para que la enzima se pueda regenerar, para que pueda estar otra vez como empezó, tiene que dar sus hidrógenos a alguien más. Y ese alguien es el NAD oxidado, que los recibe y se forma NADH, y la enzima ya se regenera. Entonces, aquí regeneramos la enzima 1. En este momento, cuando le damos los hidrógenos al FAD, el ácido lipoico vuelve a estar oxidado, se regeneró también. Y cuando el FADH2 de la enzima 3 dona sus hidrógenos al NAD, también se regenera la enzima, y el último producto es el NADH. Entonces, en balance los productos son CO2, acetilcoenzima A, NADH. Como se generó una coenzima reducida, la acetilcoenzima A es un producto más oxidado que el piruvato. ¿Quién se oxidó? El piruvato, convirtiéndose en acetilcoenzima A, también se descarboxiló al mismo tiempo, pero ¿quién se redujo? El NAD para dar NADH. Entonces aquí generamos la primera molécula de NADH del proceso que llamamos reacción preparatoria y ciclo de Krebs. Aquí hay una acotación interesante que hacer. Fíjense que esta molécula, el ácido dihidrolipoico, tiene una estructura tal, es un ciclo prácticamente, bueno, era un ciclo, cuando se hidrogena se abre el ciclo, pero aquí hay dos SHs que son, ¿sí se acuerdan por qué tiene afinidad los grupos SH? ¿Por qué tipo de sustancias? Lo vieron en reacciones de proteínas probablemente. ¿Con quién reaccionan los SH mucho? Muy fácilmente. ¿Sí vieron reacciones de proteínas? Sí. ¿Se acuerdan con quién reaccionan los grupos thiol? ¿Por qué muchas proteínas, por qué muchas enzimas son, les hacen daño a los metales? Porque se forman mercapturos. El grupo SH, que tiene exceso de electrones, se pesca metales con mucha fuerza y se precipitan las proteínas. Eso lo vieron en el curso. El arsénico, por ejemplo, el mercurio tienden a reaccionar con los grupos SH. Pero fíjense que eso sería con los grupos SH normales de las enzimas, ¿no? ¿De dónde salen los grupos SH de las enzimas? De los aminoácidos con ¿De qué, exceso. de qué aminoácido? De la cisteína. Y metionina. No, metionina no, porque tiene el azufre, es un azufre con dos carbonos. Ese no es NH. No forma mercapturos. La cisteína. El grupo SH de la cisteína se asocia con metales, pero vean que aquí no hay un grupo SH, son dos. Están los dos grupos SH cercanos, pero además están en una cercanía tal que cuando reaccionan, por ejemplo, con arsénico, se forma ¿cómo se llama esto? Un complejo entre un metal y electrones. ¿Cómo se llama esto? Un quelato. Se forma un quelato cíclico de arsénico. El arsénico más 3, porque hay dos arsénicos, los dos son venenosos, el arsénico más 5 y el arsénico más 3. El arsénico más 3 es el más venenoso. El arsénico más 3, o arsenito, reacciona con grupos SH, pero como aquí hay dos, se forma un quelato cíclico tremendamente estable, muy, muy estable. Es imposible despegar el arsénico de aquí, o muy difícil despegar el arsénico de aquí. ¿Qué sucede? Que entonces se forma este arsenato cíclico. Este
compuesto queda acomplejado con el arsénico. Estoy hablando de una situación de envenenamiento, ¿verdad? No, esto no es parte del metabolismo normal. En el metabolismo normal no tiene por qué haber arsénico. Pero si ustedes viven en la región de La Laguna, en Coahuila o en Durango, pues van a tener la mala suerte, a lo mejor, espero que no, de que sus aguas están muy contaminadas con metales, producto de la explotación minera. Entonces, la contaminación por arsénico es muy fuerte en muchos lugares del país. Entonces, el arsénico reacciona con el dihidrolipoico, este intermediario del proceso. Se fijan que es un intermediario, ¿no? Aquí estaba la molécula oxidada, se redujo, pero al rato pierde sus hidrógenos y regresa a su estado inicial. Pero si reacciona con arsénico, este quelato cíclico ya no puede ser, ya no puede donar sus hidrógenos al FAD. Es incapaz, la enzima ya no lo va a reconocer, la enzima 3 ya no le puede quitar los hidrógenos. Por lo tanto, se queda atorado. Si esto no se regenera para acá, ¿qué pasa con la reacción preparatoria? Ya no se da. Claro, ya no se da, porque fíjense, estamos usando un cofactor que reacciona, forma un intermediario, etcétera, etcétera, pero aquí se regenera. Ahora, los carbonos del piruvato están en el ácido lipoico, en forma de acetil-lipoico. Este tiene que donar su acetato acetilo a la coenzima A, y ahora queda como dihidrolipoico. Para volver a funcionar tendría que estar oxidado. Bueno, tiene que dar los hidrógenos al FAD y ya se regenera, se vuelve para acá y está normal. Pero si no regeneramos alguna de estas moléculas, se va a detener el proceso. Si atoramos este compuesto con el arsénico, formamos este arsenical cíclico, pues la enzima ya es incapaz de perder sus hidrógenos, se va a quedar atorada y se detiene el ciclo de Krebs. Se detiene la reacción preparatoria. Y si se detiene la reacción preparatoria, se detiene el ciclo de Krebs. Y si se detiene el ciclo de Krebs, se detiene la respiración y la síntesis de ATP. Y lo único que va a pasar es que nos vamos a morir. No va la cosa más allá. Una buena intoxicación con arsénico más 3 va a detener el ciclo de Krebs, la respiración, y vamos a morir de asfixia, ¿de acuerdo? Por arsénico. Y ese es el mecanismo. El arsénico 5 tiene otro mecanismo que es también bastante tóxico, pero no se compara. Es mucho más tóxico por este arsenical cíclico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí está la reacción preparatoria en todos sus pasos. Como ven, entonces es un proceso bastante complejo donde la molécula empieza a, digamos, a ser descuartizada, pues, a ser rota por acción de este carbanión que se adiciona, genera un compuesto que tiene una carencia de electrones en este nitrógeno, eso jala los electrones del oxígeno y hace que se desprenda este CO2. Lo que sigue ya nada más es deshacerse, este cofactor que tiene pegados dos carbonos, tiene que perderlos para volver a su estado inicial. Para perderlos, se los va a donar al ácido lipoico. En principio, aquí todavía no se los dona, todavía están los 3 juntos. Después ya se los dona netamente y el lipoico queda con los 2 carbonos. Este se regenera y ya vuelve a funcionar. Este tiene que perder el grupo acetilo para volver a funcionar. Se los da, le da el grupo acetilo a la coenzima A, pero ahora queda reducido. Para volver a funcionar tiene que perder los hidrógenos, pasar al estado oxidado, y los pierde dándoselos al FAD, que es cofactor de la tercera enzima, de la deshidrogenasa. Y por último, como este es un grupo prostético, queda taponado aquí lleno de hidrógenos, tiene que perderlos, se los da al NAD, que es una molécula soluble, los pesca el NAD, se convierte en NADH y se regenera la última enzima y ya está. La reacción preparatoria terminó con sus productos que son CO2, acetilcoenzima A y NADH. ¿De acuerdo? Esta sería una visión un poco más sencilla. Esta es la primera enzima, la deshidrogenasa pirúvica, que tiene como cofactor el TPP, lo hace reaccionar con el piruvato, se desprende CO2, aquí está el aducto, pasa el grupo acetilo al ácido lipoico para convertirse en acetil-lipoamida o lipoico. Tiene que pasar el grupo acetilo a la coenzima A, ya se regeneró, pero está todavía reducido. Tiene que donar sus hidrógenos al FAD de la siguiente enzima, ya con esto se regenera. Aquí regeneramos al lipoico, al TPP primero, ahora al lipoico. Los hidrógenos tienen que pasar ahora al NAD para dar NADH y ya quedar la coenzima en su estado inicial, como con ácido lipoico, ¿de acuerdo?
Ahora, este ácido lipoico, este cofactor que hemos mostrado como simplemente una cadenita, como una rayita, ¿no? Casi, casi, vean, una rayita y un anillo de 5 miembros con 2 azufres. Este es el ácido lipoico. En realidad esta rayita no es una rayita, son muchos carbonos. El ácido lipoico tiene una cadena de 4 carbonos y un grupo carboxilo. Desgraciadamente creo que no traigo el ácido lipoico aquí. Déjenme conseguirlo porque eso de estar hablando al aire no me gusta. Esto lo encontramos muy rápido en la red. Van a ver que cuando está uno en clase presencial, pues lo dibujo en el pizarrón rapidito, ¿no? Aquí dibujar fórmulas me cuesta más trabajo, de modo que vamos a buscar el ácido lipoico. Lipoico, ácido. Concretamente vamos a buscar su fórmula. Vienen un montón de suplementos vitamínicos con la idea engañosa de que si ustedes adquieren ácido lipoico en la dieta, pues van a quemar su grasa y todo lo demás. Lo que hay que hacer es comer menos y hacer más ejercicio. Pero recibir estas moléculas no tiene mucho sentido. No necesitamos exógenas. Entonces volvamos acá, ya copié la imagen y estábamos aquí. Estábamos aquí. Bueno, aquí para hacer menos complicada la otra imagen, lo voy a pegar por aquí en un ladito. Ahí está el ácido lipoico. Vamos a hacerlo más pequeño. Y bueno, lo vamos a girar 90 grados. Ahí está. Ah, bueno, como 85 grados. Me salió bien choco. Bueno, ni modo. Ahí está. Ácido lipoico. Ahorita se los presento. Entonces, el lipoico, sí, se los quiero mostrar para que vean un truco que usan las enzimas. Es una cosa fantástica. Esta molécula tiene que reaccionar con este otro, ¿no? Para recibir los 2 carbonos y formar este derivado. Bueno, pues para que reaccione mejor, dijimos que esto es un complejo multienzimático. No se les olvide que esta enzima está 24 veces, este está 24 veces y este está 12 veces, me parece, en bacterias, ¿no? Y en eucariontes está 30, 60 y 24, pero no me acuerdo. El punto es que están repetidas. Pero esta enzima segunda tiene este ácido lipoico como en una colita. Esta colita es bastante larga, ahorita vamos a ver, esta raya es una cola muy larga. Y eso hace que la enzima pueda lanzar, como si fuera un látigo, lanzar su molécula de lipoico. Órale, agárrate estos 2 carbonos. ¡Paz! Ya los tiene aquí. Los pesca. Y luego se los lanza al acetilcoenzima A, lo pone en contacto con el acetilcoenzima A, moviendo esa colita todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y después los hidrógenos se los da, los lleva, los avienta con su colita al sitio activo de la deshidrogenasa del hidrolipoico a su FAD para reducirlo, ¿de acuerdo? Y formar este. Y así. Entonces, ¿cómo es que funciona esta colita? ¿Cómo es que la enzima usa este brazo para hacer, es su brazo ejecutor? Pues que esta cola es muy larga. El ácido lipoico no tiene un enlace con carbono-carbono, tiene 1, 2, 3, 4 metilenos y un carboxilo. Pero además, este carboxilo reaccionó aquí en la enzima con un grupo de lisina. ¿Se acuerdan cómo es la lisina? Si no se acuerdan, no se preocupen, ya pasó el primer parcial. Estaban obligados a saberlo hasta el primer parcial. Pero si alguien se acuerda, hombre, pues no estaría mal que nos dijera cómo es la lisina. Pues ¿Cómo según es yo, el grupo R de la lisina? Sí. ajá, Es la que tiene un grupo amino epsilon, ¿no? Sí, tiene un grupo amino y por lo tanto, como es epsilon, 4 CH2, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, esto va a formar enlace amida con el grupo amino de la lisina. Entonces, imagínense, el núcleo activo del ácido lipoico. 1, 2, 3, 4 metilenos, un carbonilo, el grupo amino para formar la amida y 4 CH2 de la lisina. ¿Se imaginan? Es una tremenda cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 átomos que están prominentes del sitio, salen del sitio activo de esta enzima. Una tremenda cola de 10 átomos con la que se va moviendo esta cosa de aquí para acá, pegar aquí y acá y acá,
y ya, reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama ácido lipoico, o como le dicen aquí, lipoamida, porque en realidad está pegado a la lisina formando una amida. Por eso se llama lipoamida. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante este mecanismo por el que con esta cadenita se hace una serie de reacciones. Entonces, el complejo multienzimático tiene varias enzimas juntas, pero las enzimas pueden lanzar este látigo de una, esta puede lanzarlo de una a la otra, estarlo moviendo entre las distintas enzimas para que vaya sufriendo los cambios químicos. ¿Cuál es la tremenda ventaja de un complejo multienzimático? ¿Cuál es la ventaja principal que ustedes dirían que tiene un complejo multienzimático como este? Permítanme un momento, creo que están llamando a la puerta. Disculpen, si quieren ir al baño, tomamos un par de minutos, disculpen. Muy bien. Entonces, se fijaron en el modus operandi del complejo multienzimático, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la ventaja de tener un complejo multienzimático? La principal, ¿cuál dirían ustedes que es? Piensen bien. La rapidez con la que se va a generar nuestro producto, en este caso el acetil-CoA, ¿Por qué es rápido el asunto? porque como van relacionadas, como es una secuencia, bueno, sí, como va secuenciada, van a ir una tras otra. A ver, van a ir una tras otra. Está bien, pero algo más. O sea, ¿por qué es más rápido? Estoy poniendo aquí la lisina para que se acuerden de ella. Para los que no se acuerdan mucho de la lisina. Aquí está la lisina. Otra ventaja podría ser que, por ejemplo, comparado con otros procesos que ya vimos, como dices, el complejo es son las enzimas ya unidas, entonces va a suceder en un solo sitio y no va a tener que estar yendo a algún producto intermediario hacia otro lugar o estando pasando por la membrana, cosas así, ¿no? Pues sí, en esencia es un poco lo que los dos dicen. Es un poco lo que ustedes están diciendo, porque lo que estamos ahorrando en un complejo multienzimático, nos estamos evitando la difusión. Fíjense, esta enzima tiene que encontrarse con el piruvato. El piruvato tiene que llegar al complejo, ¿verdad? Porque esto todo es un complejo. El piruvato tiene que llegar por difusión, etcétera, chocar con la enzima en el sitio activo, en el lugar correcto y reaccionar. Se va a desprender CO2. Si se formara este producto y anduviera y se liberara, o un intermediario X se liberara, tendría que buscar ese intermediario a esta molécula, chocar y entonces hacer la reacción. En ese momento lo que ocurriría es que este acetil-lipoico, supongamos que en lugar de que tenga esa molécula covalentemente unida, la enzima pescara un grupo tiazol
un grupo, no es tiazol, un grupo de lipoico, no sé, por cierto, que no sé cómo se llama químicamente, un anillo con 2 azufres y 5 miembros. Bueno, si este compuesto estuviera soluble, pues reaccionaría con esta cosa, pero tendría que andarse buscando, tendría que difundir como difundió al principio, ahora tendría que difundir esto para encontrar esta molécula soluble. Y después el acetillipoico soluble que se formaría tendría que andar difundiendo hasta que se encontrara con la acetilcoenzima A en el sitio activo de la enzima correcta también. Y luego el acetilcoenzima A tendría que andar, bueno, la acetilcoenzima A no, el lipoico reducido tendría que andar otra vez nadando para ver cuándo se encuentra la deshidrogenasa y choca con su FAD para darle los hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, los únicos productos solubles que tienen que encontrar este complejo son el piruvato aquí y el NAD acá. Todo lo demás son intermediarios unidos covalentemente. Entonces, la ventaja es que no hay difusión, no se andan perdiendo, no están, como dicen los campesinos, no andan desbalagados los intermediarios, no andan a ver dónde encuentran al siguiente, no. Hay una cadenita además muy efectiva, la cadena va golpeando, va de aquí para allá, choca, etcétera. No tiene que difundir porque está unida covalentemente, nada más tiene que andar buscando los sitios correctos. O sea, más refinamiento, más facilidad para las cosas, está difícil de imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esto. Bueno, aquí puse la lisina nada más para que la recordaran, este es el aminoácido. Recuerden que esto sería parte del sitio activo de la enzima, entonces estaría unido con el enlace peptídico, con el resto de la cadena, pero la cadena lateral de la lisina formaría una amida con esto, y entonces la cadena sería así de larga. Esta es la colota que tienes, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién participó ahorita que no haya anotado? Porque hoy he anotado a Laura Bobadilla, Angélica Bobadilla, sí. ¿Quién más anoté? A Mariana Morales, a Itzel Torres, creo que son los que han anotado el día de hoy. ¿Quién participó ahorita? ¿Quién fue? Frías Suriel. Frías. ¿Y la compañera quién fue? Fue Torres. Bueno, ya me había notado, profe, pero hace rato también participó Villalón. Torres. Ah, sí, Villalón, sí la tengo anotada. Sí. Es que voy poniendo aquí unos puntitos de distinto color, entonces hoy son con color negro, entonces todos los que tienen color negro son ellos. Los que dijimos y también Villalón. Bueno, como está hasta la cola, no la había visto. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a lo siguiente. Esa es la reacción preparatoria. Entonces, como ven, es muy complicada. Este es el complejo multienzimático de deshidrogenasa pirúvica, que si contamos las cadenas sabríamos si es de bacterias o de eucariontes. Yo creo que es de bacterias, porque no se ve tan complicado. Bueno, ¿cómo se ensambla? Primero se asocian las enzimas 2. ¿Por qué se asocian las enzimas 2 de esta manera, formando este cubo? Alguien que haya tomado este curso de bioquímica conmigo. ¿Por qué se ensamblan así? Porque así son más estables. Porque así, termodinámicamente, se ocultan grupos que sean poco estables, ¿de acuerdo? Disminuyen el contacto con el agua, forman los mejores enlaces iónicos, etc. Tienen que ser exactamente este número de cadenas porque es como embonan correctamente para ocultar los grupos. Pero esto no es estable. ¿Por qué sabemos que no es estable? Porque también se le tiene que unir la enzima 1. La enzima 1 no se tiene que unir. Algunos contestaron en el examen que en la hemoglobina las cadenas se unían para cumplir su función. La enzima 1 no piensa ni la 2, ni la 2 ni la 1. Entonces primero empezamos con la 2. La 2 es la que se ensambla primero. La 1 no piensa y dice, yo me voy a unir porque así vamos a cumplir con nuestra misión en la vida, que es deshidrogenar al piruvato. No, la 1 está formada por dímeros alfa-beta. Los dímeros alfa-beta se asociaron, son cadenas polipeptídicas distintas, porque tenían, como dímeros son más estables, compaginan bien, complementan bien sus estructuras, pero al mismo tiempo no están perfectamente estables y tampoco lo están el núcleo de la enzima 2, por eso se les adosan. Y las últimas enzimas se agregan, no porque es el último paso de la reacción y que es necesario para que ocurra, sino porque evolutivamente, cuando encajan estos últimos dímeros
de la enzima 3, el complejo multienzimático deshidrogenasa pirúvica tiene la mayor estabilidad termodinámica y así opera. Y como es derivado de millones de años de evolución, opera de forma fantástica. La enzima del centro es la de la colita, la que le va surtiendo golpeando a las demás enzimas con su colita para que vayan reaccionando. Si me preguntan cómo es a nivel molecular, es estricto, así muy profundo, que se organizan las cadenitas y hay varias cadenitas y todo esto, pues está complicadísimo. Yo creo que eso debe ser materia de estudios profundísimos, que aquí pues no vamos a... Yo no tengo la menor idea del detalle molecular de cómo están las cadenas, etcétera. Lo que sí está claro es que con esa cadena se va moviendo los intermediarios unidos covalentemente sin que haya difusión libre, y eso gana muchísimo tiempo. Bueno, lo que sigue, ya vamos a ver las reacciones del ciclo de Krebs. No las vamos a ver con ese detalle, vamos a verlas con menos detalle porque esta es muy compleja. Entonces, esta fue la reacción preparatoria, no es parte del ciclo, no se les olvide. El ciclo comienza cuando se condensan estos dos carbonos de la acetilcoenzima A con los 4 de un oxalacetato. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a verlo rápidamente, porque eso no nos vamos a tomar tanto tiempo. El oxalacetato y la acetilcoenzima A reaccionan. Los derivados de coenzima A tienen la particularidad de formar fácilmente carbaniones en este CH2. La enzima va a tomar la base, un protón con una de sus bases. ¿Qué grupo podría ser una base en la enzima? ¿Qué grupo de la enzima podría pescar este protón? Actuar como base. ¿Alguna mina? Podría ser un amino, podría ser un imidazol. ¿Cuál otro? No se les olviden los conceptos ácido-base. ¿No podría ser un carboxilato? Sí. Sí, ¿verdad? Un amino, un imidazol, un OH de tirosina. La serina difícilmente, no es muy básica, que digamos, es mejor nucleófilo que base, pero podría ser un carboxilato, podría ser un tiol, incluso podría pescar un tiolato, digamos. Entonces, cualquier grupo básico de enzima pesca el protón, genera un carbanión. El carbanión se adiciona aquí porque tiene un delta más y se forma este compuesto. Es una condensación y esto genera un alcohol terciario. El carbonilo inicial del oxalacetato se convierte en alcohol y ya tenemos un alcohol terciario, ¿de acuerdo? Lo que seguiría sería una oxidación, pero un alcohol terciario es muy difícil de oxidar. Y entonces, como es muy difícil de oxidar, lo que va a pasar es que se va a mover el OH. Este OH se va a mover a un carbono adyacente, ¿de acuerdo? Ahora díganme ustedes, en sentido estricto, bueno, lo que sigue es una hidrólisis de este compuesto, que esto se llama citril, porque esto es el ácido cítrico. Citril, coenzima A, se libera la coenzima A. ¿De dónde sale la energía para esta reacción, compañeros? Fíjense, se va a unir acetilcoenzima A y oxalacetato. Se va a formar un enlace covalente, ¿no? Y no recordamos que los enlaces covalentes requieren energía. ¿Cómo se formó? ¿Gracias a qué fuente de energía? No hay ATP ni nada para que se peguen. Y frecuentemente cuando queremos pegar dos moléculas, participa el ATP en las ligazones. Pero aquí no. Entonces, ¿de dónde salió la energía para formar este enlace carbono-carbono? Salió porque este intermediario es un compuesto de alta energía. Este es un compuesto de alta energía. De la familia, no vimos mucho de esto, pero cuando vimos compuestos de alta energía, vimos que había tioésteres. Esto es un tioéster. Esto sigue siendo un tioéster. Cuando los tioésteres se hidrolizan, la reacción se va totalmente a la derecha. Entonces, la primera reacción, que es endergónica, pegar estas dos cosas requiere energía, se compensa con la hidrólisis de este derivado de coenzima A, que es exergónica. El delta G neto es muy negativo, o sea, la reacción ocurre con facilidad. ¿Por qué? Porque estamos utilizando para ello la hidrólisis de un tioéster, que es un compuesto de alta energía. Entonces, la energía de este tioéster quedó en el pegado, en la unión covalente carbono-carbono.
y se forma el citrato. Pero vean una cosa curiosa, el citrato es una molécula simétrica o asimétrica. ¿Es quiral o no es quiral? Sí es quiral, ¿Sí? ¿Por qué? porque tiene un carbono con diferentes, ¿cómo se llama esto? ¿Colores? No, Uno no, está, no, uno está naranjadito y el otro está amarillo. no, o sea, tiene un carbono que sus sustituyentes todos son diferentes. ¿Estás segura? Sí, ¿no? No tiene dos iguales. Ah, sí, cierto. Tiene dos betilenos. Este y este son igualitos. Así es. Sí. Bueno, no es un carbono quiral. Sin embargo, esta enzima, por cierto, se llama citrato sintasa. Está sintetizando el citrato, se llama citrato sintasa y es una especie de liasa. Vean una cosa. Estos dos sustituyentes son idénticos, es lo que ya llegamos a la conclusión. Aunque este esté amarillito y este esté anaranjadito, son realmente iguales, ¿no? Pero con este compuesto se descubrió que la enzima que sigue, que se llama aconitasa, es capaz de distinguir estos dos de estos dos. Va a mover el OH, pero lo va a mover. ¿Están de acuerdo que si se deshidrata, compañeros, perdería un hidrógeno de aquí y un OH de acá, o un hidrógeno de aquí y un OH de acá? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el doble enlace lo podría formar aquí o acá. ¿Sí están de acuerdo? Porque es simétrica. Habría 50% de probabilidad de formar un alqueno, un doble enlace para acá o para acá. Pues lo que sucede es que la aconitasa reconoce estos dos sustituyentes, aunque son iguales, como diferentes, porque la enzima tiene un sitio activo que es asimétrico. En realidad, todas las enzimas tienen sitios activos asimétricos. El sitio activo asimétrico de la enzima reconoce de manera asimétrica a este compuesto que es simétrico. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero un compuesto simétrico puede ser reconocido de manera asimétrica. Porque este brazo es lo que se llama ProS. Cuando se modifica este brazo, se genera un producto S, y cuando se modifica este otro, se genera un producto R. Cuando digo modificar es poner el OH, pasarlo para acá o para acá. Entonces la enzima que sigue, que es la conitasa, va a deshidratar este compuesto, pero no lo va a deshidratar igual para acá que para acá. Lo va a deshidratar exclusivamente hacia acá, hacia abajo. O sea que en lo que era parte del oxalacetato. Es algo que no se conocía, pero que se sabe ahora que muchas enzimas reconocen compuestos simétricos de manera asimétrica. Bueno, entonces, esto es, se formó el citrato. Antes de pasar a cómo se deshidrata esta molécula, que ya me adelanté un poco, vamos a ver lo que pasa cuando nosotros comemos una planta venenosa. Fíjense en esta reacción. ¿Saben cómo se sintetiza acetilcoenzima A? Lo acabamos de ver en la reacción preparatoria, ¿no? Pero también se puede sintetizar acetilcoenzima A. A ver, ¿con qué compuesto creen que podríamos pegar ácido acético y coenzima A? ¿Cómo pegaríamos ácido acético y coenzima A? Nada más que recuerden que esto es un compuesto de alta energía. No es fácil formarlo. ¿Cómo pego ácido acético, que es lo que está aquí, con coenzima A, que es lo que está acá? ¿De qué formas? Ya vimos en la reacción preparatoria cómo se forma el acetilcoenzima A. Pues no, esa no se vale. No me vayan a contestar que con la reacción preparatoria. ¿Cómo puedo pegar ácido acético con coenzima A? Una recetita muy fácil, la que usan las células todo el tiempo. La sustancia que usan las células toda la vida. La más popular. Con agua. No, el agua no pega, el agua despega normalmente. Hidroliza. ¿Cuál es el problema? Quiero hacer esta molécula. Y esta molécula es de alta energía. Entonces no va a estar tan fácil, no la puedo pegar así de la nada. No puedo tomar ácido acético y coenzima A, ya los junté. ¿Por qué? Porque es un compuesto de alta energía. La hidrólisis es espontánea, pero la síntesis es totalmente no espontánea. ¿Cómo le hago para que se peguen ácido acético y coenzima A? Una receta rápida y fácil, hombre, pues con lo que hemos visto aquí, ¿quién es el mero mero para hacer esas cosas? ¿Quién? El ATP. El ATP. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo sería la reacción? Ácido acético
más coenzima A más ATP nos daría acetilcoenzima A, Acetil. que más ADP y fosfato. El ATP haría la unión de estos dos. Los pasos serían más o menos así. El ácido acético reaccionaría con el ATP y se formaría acetilfosfato. El acetilfosfato sería atacado por la coenzima A y se generaría ya acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Entonces, así se puede hacer acetilcoenzima A. De hecho, aquí está la reacción. Ácido acético con una acetilcoenzima A sintasa y ATP, aquí no lo ponen, conste que aquí no lo ponen. Ácido acético, acetilcoenzima A sintasa, ATP nos va a dar acetilcoenzima A, ADP y fosfato, ¿de acuerdo? Eso, insisto, no está aquí, pero ustedes se lo pueden imaginar. Nada más que fíjense que aquí cambiamos el ingrediente. No fue ácido acético, fue ácido fluoroacético. Se llama fluoroacetato. La reacción va a ser la misma. Fluoroacetato más ATP más coenzima A va a formar fluoroacetilcoenzima A. La enzima se llama acetilcoenzima A sintetasa y trabaja igual con ácido acético que con fluoroacético. Eso está perfecto, no hay problema. Luego va a llegar la citrato sintasa. ¿Y qué hace la citrato sintasa? Pega acetilcoenzima A con oxalacetato y forma citrato, ¿no? Pues va a ser lo mismo. Va a pegar fluoroacetilcoenzima A con oxalacetato y formar, pero fluorocitrato, porque lleva un flúor, ¿no? Entonces, hasta aquí todo está bien. El problema empieza aquí. La siguiente enzima, la que les dije que reconoce de manera asimétrica compuestos simétricos, este ya no es simétrico, ¿verdad? ¿Este es quiral o no es quiral? ¿Este carbono es quiral o no es quiral? El del centro. ¿Ah? ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí es quiral porque tiene un flúor. Bueno, entonces, la enzima que sigue, que se llama aconitasa, la que va a deshidratar, se inhibe poderosamente con esta cosa. No puede trabajar. Entonces, vean, en la célula, el fluoroacetato reacciona con ATP y coenzima A, forma fluoroacetilcoenzima A sin ningún problema. La citrato sintasa toma esto y lo reconoce y lo pega sin ningún problema. Pero este compuesto ya no puede ser procesado porque inhibe a la siguiente enzima. Esto se llama síntesis letal, que en la célula algunas enzimas sintetizan un compuesto y este compuesto inhiba alguna etapa posterior, se llama síntesis letal. Y esto lo usan algunas plantas para envenenar a sus predadores. Los animales llegan y se las comen y se van a morir, porque las plantas sintetizan fluoroacetato, fluorocitrato finalmente, e inhiben el ciclo de Krebs de los animales que se las comen. ¿De acuerdo? Algunas plantas venenosas. Esas plantas evidentemente tienen caminos alternativos para hacer su degradación de carbohidratos. No dependen de esta reacción porque su enzima también se inhibiría. ¿De acuerdo? En las plantas hay muchos ciclos alternativos al ciclo de Krebs. No vamos a verlo aquí, no hay tiempo para eso, pero hay vías alternativas. Entonces las plantas se pueden dar, algunas plantas se pueden dar ese lujo. No quiere decir que la mayoría de las plantas, son raras las plantas que hacen esto, las plantas venenosas. ¿Está claro? Síntesis letal se llama esto. Muy bien. Aquí está la forma en la que se hace. Bueno, pues, para que vean qué es lo que va a pasar. Este es el sustrato de la siguiente enzima. Aquí se va a deshidratar y dijimos que se deshidrata hacia un solo lugar. Aquí está. Se pierde el agua, se forma el doble enlace, siempre hacia abajo, nunca se forma acá arriba, aunque se podría. La enzima aconitasa nada más forma este derivado. Y luego lo vuelve a hidratar, sacó OH, ¿se fijan? Sacó agua, un hidrógeno y un OH. Formó el alqueno. Ahora va a volver a meter el OH, pero lo va a meter acá abajo. ¿Para qué? Para que el alcohol pase de terciario a secundario. ¿Cuál es la ventaja de que se forme el isocitrato, que es un alcohol secundario? Que este es fácilmente oxidable y este es muy difícil de oxidar porque para que se oxide tiene que haber ruptura carbono-carbono. Este no, este se puede oxidar a acetona con mucha facilidad. Entonces esta enzima se llamó, quedamos aconitasa. La enzima que hace todo. Y lo que está en corchetes se llama cis-aconitato, es el intermediario, pero nunca se desprende de la enzima. Por eso, también acá hace rato vimos que la citrilcoenzima A está en corchetes. Este compuesto se forma en el sitio activo, pero nunca se desprende hasta que se forme el producto final. Lo mismo pasa en esta reacción. El cis-aconitato
no se desprende o se desprende en pequeñísimas cantidades. Sí se puede detectar en las mitocondrias un poquito de cis-aconitato, pero normalmente pasa rápidamente como intermediario hacia el siguiente, que es el isocitrato. Este ya se puede oxidar y eso es lo que sigue. Se va a oxidar por una... bueno, vean el detalle molecular de cómo se quita el OH, fíjense. ¿Cómo se quita el OH? Alguien tiene que jalar este OH. Una base va a pescar el protón, alguien jala el OH. Ese alguien se llama un centro de fierro y azufre. Estos son los famosos centros de fierro y azufre que tiene la enzima, la aconitasa, la que va a hacer estos movimientos. Va a jalar el OH y para ello necesita un auxiliar, un átomo de fierro, que es un metal muy carente de electrones, va a jalar los electrones. ¿Lo ven? Aquí está el citrato, aquí está su OH. El fierro va a pescar el OH, ¿de acuerdo? Se va a quedar con él. Y luego el fierro mismo va a girar, en el sitio activo va a girar esta molécula y le va a pegar el OH en lugar de en el carbono de donde salió, en el de junto. Y va a formar, bueno, aquí apenas está el cis-aconitato. Lo que sigue es que le pegue el OH acá para que se forme el isocitrato, ¿de acuerdo? Entonces, este cofactor que lleva átomos de fierro se llaman centros de fierro y azufre. Y son un portento de la evolución, porque fíjense lo que se requiere para que se forme un centro de fierro y azufre. Vean cómo está hecho el centro de fierro y azufre. Este es uno de los más complejos. Hay unos más sencillitos. Tienes 4 cisteínas. Aquí no se ve la cuarta estaría acá. Una con este fierro, otra con este fierro, otra con... Hay una más acá, la cuarta. ¿De dónde salen las cisteínas? Pues de la proteína, de la aconitasa, de la misma enzima, esta. Aquí está el sitio, las cadenas polipeptídicas. Entonces, la aconitasa se consiguió por la evolución que 4 cisteínas se colocaran en la proteína de distintos lugares de la secuencia de la proteína, confluyeran en un punto en el espacio bastante reducido en este cubo. Y así las cisteínas pescaron 4 átomos de fierro. También para que se formara el complejo, se requirió adicionar 4 azufres inorgánicos, 4 sulfuros, así. Es la primera vez cuando se descubrieron estos compuestos que se observó que había moléculas orgánicas que tenían azufre prácticamente elemental, asociado con metales, no unido covalentemente. Este sí está unido covalentemente, es parte de la cisteína, ¿no? Entonces, la proteína se dobla de tal manera que en el espacio 4 cisteínas confluyen para pescar estos fierros y también se pescan 4 azufres elementales para formar este complejo. Y este complejo va a tener la emisión de este átomo de fierro que está muy carente en electrones, sobre todo cuando se le pegó esta agua, le jala más los electrones, va a deshidratar y formar este alqueno. Lo que sigue es que se hidrate, y lo hace la misma aconitasa. Y después, eso ya terminó, aquí ya no se pone el isocitrato, que es el siguiente producto, y lo que sigue es que el isocitrato se oxide, y aquí está. Se va a oxidar este alcohol, acetona, y vamos a pasar de citrato a oxal, esto es el ácido oxálico, y esto es el ácido succínico, se llama oxalsuccinato. El oxalsuccinato es el producto de oxidación del isocitrato, pero es un compuesto que no se libera del sitio activo, por eso está entre corchetes otra vez. Inmediatamente así como se formó, va a haber un jalón de electrones. Este carbonilo va a ayudar a que este CO2 salga, porque al regresar este par de electrones, esto se regresa para acá y esto se viene para acá. Entonces, esto es un beta-cetoácido. ¿Sí está claro por qué es beta-cetoácido? Este es el carboxilo, este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Es un beta-carboxilo. Este es un ácido beta-carboxílico y los ácidos beta-carboxílicos se descarboxilan muy fácil. ¿Por qué? Porque el par de electrones puede regresar y esto está en resonancia con el carbonilo. Esto ayuda. Este carbonilo actúa como un atractor de estos electrones y así es como se oxida. Entonces, es otra vez una oxidorreacción. La enzima se llama, naturalmente, deshidrogenasa isocítrica y genera alfa-cetoglutarato, que es un compuesto de un carbono menos, porque hay una descarboxilación espontánea. Este ocurre hasta sin enzima. Los beta-cetoácidos se descarboxilan hasta sin enzimas. ¿De acuerdo? Como es una oxidación, ¿quién toma los electrones? El NAD, generándose NADH. Es el primer mol de NADH que se forma en el ciclo de Krebs. Ya se había formado uno en la reacción preparato. Entonces, el producto es el ácido alfa-cetoglutárico. El ácido alfa-cetoglutárico
se parece al ácido pirúvico. Vamos a regresarnos al ácido pirúvico. Aquí está el ácido pirúvico, carboxilo, grupo ceto, metileno, metilo pues. Este que estamos viendo ahora es un alfa-cetoácido también, igual que el piruvato. El piruvato tendría que un CH3, esto tiene algo más largo. Entonces, esto se llama alfa-cetoglutárico. ¿Y cómo se va a oxidar? Se va a oxidar igualito que se oxidó el piruvato con esta serie de reacciones. Otra vez, toda esta complejidad la vamos a ver, además de la reacción preparatoria, que fue esta, o si ustedes quieren esta, lo vamos a ver aquí. ¿Y cómo se va a llamar la enzima? A ver, alguien que se le ocurre el nombre. Es la misma serie de reacciones, son los mismos cofactores. Todo es igual o casi igual. ¿Cómo se llamará la enzima? Se llama complejo alfa-cetoglutárico deshidrogenasa. ¿Cuántas enzimas tiene? 3. La alfa-cetoglutárico deshidrogenasa, la dihidrolipoico transacetilasa y la dihidrolipoico deshidrogenasa. ¿Cuántos cofactores usa? Los mismos 5 de hace rato. El pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, la coenzima A, el FAD y el NAD. Y va a ocurrir exactamente igual que esto. Va a usar otra vez TPP, ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD. Entonces, como hace las mismas reacciones y está constituido por las 3 mismas enzimas, 1, 2 y 3, nada más que no se llaman igual, la primera se llama deshidrogenasa del alfa-cetoglutárico, porque es lo que va a deshidrogenar, no al pirúvico. Deshidrogenasa alfa-cetoglutárica. El complejo completo se llama complejo deshidrogenasa alfa-cetoglutárica. La primera enzima de complejo se llama alfa-cetoglutárico deshidrogenasa, para que se les complique la vida a los estudiantes de este curso y otros cursos más. No se muestra aquí todos los cofactores en todos los pasos, evidentemente, porque no tiene sentido, ya los vimos. Solamente los reactivos y productos. Reactivo alfa-cetoglutárico se descarboxila, se forma entonces succinilcoenzima A, otro reactivo coenzima A, NAD, productos, NADH, CO2 y succinilcoenzima A. Este complejo entonces también está formado por muchas cadenas, pero es más chiquito que el complejo de deshidrogenasa pirúvica. Tiene un poco menor tamaño, pero la mecánica es absolutamente idéntica, nada más que el sustrato y el producto evidentemente son distintos. Y también el destino del producto es distinto. ¿Para qué usábamos el acetilcoenzima A que se formó en la reacción preparatoria? Esta acetilcoenzima A, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Para pegar el acetato con el oxalacetato. Como este es un compuesto de alta energía, al pegarlo y luego hidrolizarlo, pudimos llevar a la reacción hacia la derecha. Entonces, la energía de la coenzima A, de este tioéster, se usó para formar un enlace covalente. Como aquí adelante ya no vamos a usar a formar nuevas moléculas más complicadas, ¿en qué creen que vamos a usar la energía de este compuesto? ¿En qué les gustaría usarla? Si ya no vamos a pegar esto con nada más. ¿Para qué les gustaría usar esa energía? A ver a quién se le ocurre. Muy fácil. Es facilísimo. ¿Para hacer qué cosa? ATP. La siguiente reacción, bueno, entonces esto se llama complejo de deshidrogenasa alfa-cetoglutárica. La siguiente reacción es hidrolizar este compuesto, pero aprovechar esa energía para pegar ADP y fosfato. ¿Cómo se lo imaginan? Este compuesto va a ser atacado por el fosfato del ATP. Se va a llamar a formar fosforil succinil fosfato. Se va a desprender la coenzima A. Y luego el succinil fosfato va a ser atacado por el ADP y se va a formar ATP. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde va a participar fosfato inorgánico. Acuérdense que vimos que se requería fosfato inorgánico en una parte del proceso metabólico de los carbohidratos.
Entonces aquí está. Succinilcoenzima A, que es compuesto de alta energía, reacciona con ADP o GDP, dependiendo del organismo, no se les olvide. GDP en animales, ADP en plantas o bacterias. De todos modos, el producto que se genera es, lo que va a pasar es que esta energía se va a usar para pegar GDP y fosfato y formar GTP. Acuérdense que el GTP puede dar su fosfato al ADP para hacer ATP, por acción de una nucleósido difosfosinasa. Esto se convierte fácil en ATP. O sea que para nosotros son sinónimos prácticamente GTP o ATP que se forman en esta reacción. En animales GTP, en plantas ATP, pero de manera indirecta el GTP se puede convertir en ATP. Y ya tenemos el compuesto final de 4 carbonos. Pues ya terminamos, ya nos deshicimos de los carbonos del piruvato. Nos deshicimos aquí, nos deshicimos primero en la reacción preparatoria, después nos deshicimos de otros 2 carbonos, aquí y aquí. Pero para que el proceso pueda volver a operar, se requiere que este compuesto se convierta en oxalacetato. Y el oxalacetato es un compuesto mucho más oxidado que el succinato. Esto está totalmente reducido, ¿ven? Entonces el problema ahora es, hay que oxidar estos 2 carbonos. O convertirlos en oxalacetato, lo cual implica oxidaciones. Esta enzima, por cierto, se llama succiniltiosinasa. ¿Está claro por qué se llama succiniltiosinasa? A ver, ¿quién quiere decir por qué se llama succiniltiosinasa? Pues es porque va a actuar en donde está el azufre, ¿no? ¿El qué? El azufre, bueno, el grupo tiene A ver, succiniltiosinasa. Vamos a desglosar eso. Succinil, porque es un derivado de succinato. Tiosinasa, ¿por qué sinasa? porque va a fosforilar. Exacto, va a fosforilar al GDP. ¿Y quién va a darle energía? Un tioéster. Por eso se llama tiosinasa, porque usa la energía de un tioéster para fosforilar al GDP para formar GTP o al ADP para formar ATP, como sea. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el succinato. Lo que sigue es oxidarlo. La enzima que sigue se llama deshidrogenasa succínica. Tiene como cofactor el FAD. El FAD es un grupo prostético. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un grupo prostético? No se preocupen, todavía no es el día del examen. Tienen que sabérselo el día del examen, pero no se preocupen de momento. Son aquellos cofactores que se unen, pero de manera covalente. Correcto. Se unen de manera covalente. Ya habías participado, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, esta enzima tiene unido covalentemente el FAD. Y va a usar ese FAD para pescar los hidrógenos de este compuesto. Va a quitar uno de aquí y uno de acá. Y va a formar el alqueno correspondiente. Que, por cierto, va a dar un derivado trans que se llama ácido fumárico. Fumarato. Y se queda con los hidrógenos. Pero como esta los tiene unidos covalentemente, pues tiene que buscar, ¿cómo los va a poder ceder a alguien? Tiene que buscar una molécula que los reciba. Y esa molécula que los recibe va a ser parte de la cadena respiratoria. O sea que esta enzima misma está metida en la membrana. Les decía que hay una sola. Todas las reacciones del ciclo de Krebs ocurren en la matriz mitocondrial de forma soluble, excepto esta. La deshidrogenasa succínica es parte de la membrana. Y en la membrana lo que hace es pescar los hidrógenos del succinato, que se puso en contacto con él, que estaba en la matriz, le quita los hidrógenos, y luego está, como está juntito a otras transportadores de electrones, le dice, ¿sabe qué? Te doy los hidrógenos, porque para que opere esta enzima, ¿cómo tiene que estar el FAD? ¿Oxidado o reducido? En esta reacción. Oxidado. Oxidado, porque va a ser una oxidación. Para que el FAD vuelva a estar oxidado, tiene que donar sus electrones esta enzima a otra molécula que esté junto, otra proteína que esté junto. Lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Esta enzima de deshidrogenasa succínica, cuando estudiamos las evidencias del ciclo de Krebs, los primeros hechos experimentales que llevaron a proponer cómo es el ciclo de Krebs, se observó que había un inhibidor muy poderoso del ciclo de Krebs, que es el ácido malónico. ¿Cómo
creen que trabaja el malonato con esta enzima? Ya lo saben, ¿ya vieron reacciones de oxidorreducción o no? Sí, Perfecto, entonces tengo puros expertos en oxidorreducciones. ¿Qué va a hacer el malonato? En lo que lo están pensando, déjenme buscar una figurita que se me ocurrió. A ver, aquí hay algo en el chat que no he visto. Ah, se une covalentemente. Es que no les sirve el micrófono. Disculpen, es que los ignoro a los que no les sirve el micrófono porque me cuesta trabajo concentrarme en todas las cosas. Vamos a ver, aquí, vamos a copiar esta molécula. Copiar. Esto va a salir muy bien. Muy bien, cerramos esto. Volvemos a la presentación, pero estamos atrás de esto. Aquí. Entonces voy a hacerle un poco de cancha a esto, un poco de espacio. Porque va a entrar otro actor aquí en escena. El nuevo actor se llama Don Pirofosfato. Vamos a girar a Don Pirofosfato, vamos a ponerlo paradito. Bueno, no quedó muy derechito, pero es que ya de tener cierta edad, Don Pirofosfato, y ya no camina derechito, como me pasa a mí. Bien, entonces, un momentito, ya estamos en el último toque de esta cosa, ¿eh? Disculpen. Vientos. Ahora sí, ¿cómo trabajará el malonato? Inhibiendo esta enzima. Ya lo saben, lo vieron en práctica. Inhibe, es un inhibidor. ¿Qué tipo de inhibidor es el malonato? competitivo. ¿Por qué? ¿Saben lo que yo debía de hacer? Sí, voy a hacer eso. Voy a poner este malonato más cerca de su rival. Más bien el malonato es el rival. El malonato aquí está. Más para acá todavía, aguanta. Ya está. ¿Por qué es un inhibidor competitivo de esta enzima? Porque su estructura es parecida y también es reconocida por el sitio activo. ¿Cómo imaginan que será el sitio activo? ¿Qué tendrá para pescar esta molécula? ¿Qué habrá por aquí y por acá en el sitio activo de la enzima? Esto acuérdense que son ácidos carboxílicos. A pH fisiológico están ionizados. Yo les puse aquí el ácido malónico. De hecho, la red me engañó porque yo pedí malonato y me dio ácido malónico, ¿no? Pero es lo mismo, le quitamos los protones porque a pH fisiológico estará así. Entonces se va a ver muy parecido, ¿no? Nada más difieren, es más chiquito un poco, pero los sitios activos son flexibles, no son así como de piedra. Entonces esto encaja en el sitio activo, porque podemos imaginar que en el sitio activo hay ¿qué cosa? Pues grupos con afinidad por grupos cargados negativamente, ¿no? ¿Sí o no? Y en eso van a ser iguales. Se adapta el sitio activo y se inhibe. Nada más que este compuesto se deshidrogena de manera natural, pero este no se puede deshidrogenar. Por lo tanto, va a ocupar el sitio activo y va a actuar como inhibidor. ¿Ustedes creen que este compuesto que se llama pirofosfato pueda inhibir esta enzima? ¿Se parece químicamente el pirofosfato al succinato? Les pregunto. Contéstenme. Y es posible que reprueben química según lo que me contesten ahorita. ¿Se parece químicamente el pirofosfato y el succinato?
Por favor, contesten. Químicamente Es no, algo porque elemental. tiene diferentes cantidades. Esto es algo elemental que hasta los químicos de la ESCA podían contestar. Entonces díganme, ¿se parece químicamente? ¿Dijiste, compañera, qué? Compañera, ándale, que nos estamos aburriendo. ¿Qué dijiste? Que químicamente no. No, no se parece nada. Esto es un compuesto orgánico. Este es un ácido fosfórico deshidratado, un pirofosfato. No tiene nada que ver químicamente. ¿Se parecerán en el espacio? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto encajará en el sitio activo de la enzima? Pues sí, porque aquí hay un montón, hay dos oxígenos, ¿se acuerdan? Y una carga, y aquí también, pues aquí también hay oxígenos y carga. El tamaño del pirofosfato es similar al de cualquiera de estos dos. El pirofosfato también inhibe a la enzima, también la puede inhibir. Eso se llama isosterismo. Estas moléculas son iguales en el espacio, o las ve la enzima como cosas iguales. Para la enzima no dice, a ver, yo soy enzima, por lo tanto sé mucho de química orgánica, y es un compuesto orgánico y este no. No, la enzima dice, a ver, mi sitio activo tiene grupos positivos, van a pepenarse estos carboxilos, lo van a agarrar. A este también lo agarran igual, porque tienen las mismas distribución de cargas y el tamaño es parecido. Entonces también se inhibe por esto. Entonces el pirofosfato es isostérico con el succinato. El malato también es más o menos isostérico, un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, tanto este como este son inhibidores del ciclo de Krebs. Ahora, no se vayan a confundir, por favor, con este compuesto que es un inhibidor, es un veneno, se llama malonato. No se vayan a confundir con el compuesto que vamos a ver al rato que se llama ácido málico, malato, es un intermediario del ciclo de Krebs. No confundir el ácido malónico, que es un veneno, con el ácido málico, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Es muy fácil recordar, para que no se confundan, recuerden que el ácido malónico es malo, ¿de acuerdo? Entonces el malonato es un inhibidor y el ácido málico es un sustrato normal del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Bueno, ya habíamos dicho esto, que la enzima va a poner en contacto su cofactor, va a codearse con otra enzima en la cadena respiratoria para darle los hidrógenos. Muy bien, así es como se pesca los hidrógenos del FAD. Estos dos hidrógenos los va a tomar esta molécula como átomos de hidrógeno, como hidrógenos radicales libres hidrógeno. Este es el FAD oxidado, este anillo se llama de isoaloxacina, es de color amarillo, por eso se llama una flavina también. Las flavinas dan color amarillo a las proteínas porque este cofactor es amarillo. Entonces las flavoproteínas, cuando escuchen de una flavoproteína, pues ya saben que es una proteína que va a ser de color amarillo y que tiene compuestos tipo flavina. Los compuestos tipo flavina son cuando menos dos, pero al rato después vamos a mencionarlos porque tienen otros papeles. Entonces la enzima tiene en el sitio activo, ¿qué enzima estoy hablando? La deshidrogenasa succínica. Para tomar los hidrógenos del succinato, usa el FAD. Tiene en su sitio activo al FAD unido covalentemente a una histidina, su cofactor, por eso es un grupo prostético. En el sitio activo hay una histidina, la histidina está unida al FAD, y el FAD va a pescar dos átomos de hidrógeno, aquí y acá, va a rearreglar el par de electrones, y va a quedar como FADH2. ¿De acuerdo? Se llama FAD porque es flavina y adenina dinucleótido. ¿Qué podemos ver del FAD aquí? Nada más vemos el anillo funcional. No estamos viendo un montón de cosas. ¿Cuántas cosas le faltan para que se llame dinucleótido de flavina y adenina? ¿Qué le falta? ¿Cómo es un nucleótido? Base, azúcar, fosfato, ¿no? ¿Sí? Nucleótido es base, azúcar, fosfato. ¿Y qué tenemos aquí? La pura base. Entonces nos falta aquí, esta R es azúcar, fosfato, otro fosfato, otro azúcar y una adenina. Por eso se llama dinucleótido de flavina, esta es la flavina, y adenina. Entonces este R es muy grande.
azúcar, fosfato, fosfato, azúcar, adenina, para que sea FAD. Pero el anillo, que es activo químicamente, es el grupo flavina, para pasar de oxidado a reducido. Bueno, pues entonces ya con eso estamos casi terminando el ciclo de Krebs. Fíjense, me salté todo lo que sigue. Bueno, está bien. Me lo salté porque en realidad, pues, lo único que vamos, ¿en dónde vamos? Vamos aquí, fíjense. Vamos aquí. Aquí estamos en succinato. Vimos el fumarato, acabamos de ver cómo se deshidrogena por una enzima membranal. Y aquí lo que tiene que pasar es que se hidrate y de este alcohol que se llama ácido málico se vuelve a oxidar y de oxalacético. Y ya. Las ventajas de lo que sigue es que se va a formar más NADH, por supuesto. Y con eso formamos el sustrato regenerante para que el ciclo vuelva a proceder. Si no tenemos oxalacetato, el ciclo va a tener que detenerse por un rato. El ciclo de Krebs no se puede detener. Bueno, se puede detener al ciclo de Krebs con un pequeño costo, que nos morimos nada más. Si se detiene el ciclo de Krebs, morimos de asfixia. Morimos de asfixia. ¿De acuerdo? Es como apretarnos el pescuezo. Detener el ciclo de Krebs es como apretarnos el pescuezo, pero a nivel molecular. Bueno, pues entonces ya vimos básicamente todas las reacciones y vamos a hablar del carácter anfibólico del ciclo de Krebs. Carácter anfibólico, recuerde que quiere decir que el proceso tiene tanto fines catabólicos como fines anabólicos, ¿de acuerdo? Las dos cosas pueden ocurrir. Vamos a ver. Entonces, vamos a escribir todo esto está en partes. Aquí está. Fíjense, el alfa-cetoglutarato es un intermediario de ciclo de Krebs. Lo podemos sacar. Si le pegamos un grupo amino, hacemos ácido glutámico. ¿Y a dónde llevamos el ácido glutámico? Lo podemos llevar a muchos lugares. Estamos hablando de sacarlo. Fíjense que aquí sería bueno. Pues tenemos el ciclo muy cerca. Aquí está. Bueno, entonces vamos a adelantarnos aquí en la diapo. Aquí quedó está medio rara esta diapositiva, pero bueno, me gustaría hacerla más centrada. Sí. Esto es. Entonces, el alfa-cetoglutárico lo podemos sacar. ¿Y para qué lo sacamos? Pues si lo aminamos, ya tenemos glutámico. Si lo volvemos a aminar al glutámico, tenemos glutamina. La glutamina es el donador de nitrógenos para hacer distintos aminoácidos. Arginina. Bueno, lo vamos a ver, la arginina se hace en el ciclo de la urea. Y viene a partir de un aminoácido también. Entonces, el alfa-cetoglutárico se saca para hacer estos 5 aminoácidos. Entonces, esto es parte del papel anfibólico. No solo es degradar el piruvato para obtener NADH y ATP, sino sacar los intermediarios. Este para hacer aminoácidos. Entonces, el ácido alfa-cetoglutárico se transamina para hacer glutamato, que permite hacer luego glutamina, y la glutamina es donador de nitrógeno para muchos compuestos como la arginina, la prolina, etc. La succinilcoenzima A, que es otra parte del ciclo, está por aquí, se puede sacar para hacer isoleucina, metionina y valina. El ácido fumárico se puede sacar para hacer aspartato, fenilalanina o tiracina. Pero todo lo que estoy diciendo de sacar también se puede decir meter. Los aminoácidos van a confluir si se degradan aquí, aquí, acá. El oxalacetato, si se transamina, se convierte en aspartato. El aspartato, si se oxida, se convierte en oxalacetato. También del aspartato se forma arginina, como vamos a ver en el ciclo de la urea. ¿Qué más? El oxalacetato se convierte en malato y luego a glucosa. Esto también es anabólico. Pues estamos aquí poniendo énfasis en lo contrario a lo que habíamos visto, que era degradativo el ciclo. Ahora estamos viendo la parte biosintética. Podemos sacar cosas del ciclo para hacer distintas cuestiones. A partir de muchos aminoácidos, llegar a piruvato. De piruvato formar oxalacetato y luego malato y glucosa. Acetilcoenzima A nos permite hacer, lípidos, esteroles, etcétera, también aminoácidos, el acetoacetato es precursor de estos aminoácidos, y así.
Entonces, el proceso es claramente anfibólico. El que conteste algún día en un examen que el ciclo de Krebs es para degradar al piruvato a CO2, está contestando la mitad de la respuesta nada más. También tiene un tremendo carácter anabólico, o sea que es un proceso anfibólico. Aquí hay más ligas. Les voy a pasar, ¿ya les pasé las diapositivas de estas o todavía no? Ya. ¿De Krebs? Bueno, entonces ustedes las tienen a la vista, cuando gusten. Entonces aquí están las ligas con muchas más, esto es mucho más amplio, ¿no? Aquí se ven incluso mejor, más intermediarios, ¿no? El oxalacetato directamente da por transformación aspartato. Esto sirve para nucleótidos de pirimidina. Distintos aminoácidos, etcétera, ácidos grasos, esteroles, nucleótidos de purina, el alfa-acetoglutárico dona glucosamino, bueno, él no, pero la glutamina que se forma a partir del glutamato y de él, es decir, el cetoglutarato da glutamato, glutamina y bases púricas. Entonces podemos sacar cosas de aquí, nada más que hay que tener cuidado de no sacarlas muy rápido. Si yo saco el alfa-acetoglutárico para formar estos compuestos es porque lo necesitamos, ¿no? Pero no hay que sacarlo demasiado rápido. Si lo sacamos, el proceso es cíclico, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, si es un proceso cíclico, pues si yo saco el alfa-acetoglutárico, ¿es grave o no es grave? Si lo saco, ¿es un problema o no? Pues sí, ya no va a seguir reaccionando. Bueno, pero ¿cómo se forma a partir del anterior, no? Ujú. Si lo saco, se forma con estas reacciones. Como es cíclico, cualquier cosa que saque, la voy a tener del precursor previo. Nada más que, ojo, si lo saco demasiado rápido, puede ser peligroso. Si saco demasiado alfa-acetoglutárico, la velocidad con la que se repone, se va reponiendo. La velocidad con la que, vamos a ver cómo se repone. Aquí hay unas vías mucho más directas, muy padres para recuperar los intermediarios. Pero si saco cualquier intermediario, no hay ningún problema. El problema es si saco enorme cantidad del intermediario en tiempo muy corto. Les voy a platicar lo que pasó en un lugar de la India que se llama Mopal. En Mopal, hace muchos años, ya varias décadas, ya no me acuerdo el año exacto, en Mopal hubo un envenenamiento masivo de hindúes, por supuesto, porque son los que estaban cerca. Como era en la India, se envenenaron los hindúes cercanos. Porque una pipa de amoníaco estalló, un reservorio de amoníaco estalló. Se liberó muchísimo amoníaco. El amoníaco reacciona con el ácido alfa-acetoglutárico para convertirlo en glutámico. Y eso está bien porque necesitamos glutámico para hacer muchas cosas. Pero cuando son enormes cantidades de amoníaco, como en esta intoxicación masiva, el alfa-acetoglutárico se saca a tal velocidad, porque hay tanto amoníaco, que no alcanza a reponerse esto. ¿De qué murieron estas personas? De asfixia. Porque el ciclo de Krebs se detuvo. A pesar de que cada intermediario se forma a partir del previo, si sacan demasiado rápido uno no alcanza la velocidad de las demás reacciones a reponerlo. Pero esto estoy hablando de un caso extremo de envenenamiento. En la forma fisiológica, todos tenemos muy bien adaptado el ciclo de Krebs, de manera que funciona perfectamente bien. Es muy difícil que se tienda a parar, aunque sea momentáneamente. Pero en una intoxicación masiva con amoníaco, salió el alfa-acetoglutárico del ciclo de Krebs, no se alcanzó a reponer y las personas murieron de asfixia, porque el ciclo de Krebs está ligado de manera indisoluble a la respiración. Si no hay respiración, no hay ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, no hay respiración, justamente porque la respiración es alimentada con los hidrógenos de las coenzimas reducidas que se forman en el ciclo de Krebs, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos para que cuando se saquen los intermediarios no tengamos un problema? Hay que reponerlos. ¿Cuál es el intermediario? Piensen bien, es muy fácil. ¿Cuál creen que es el intermediario más importante a reponer si andamos escasos de intermediarios del ciclo de Krebs? Un solo compuesto, ¿a cuál escogerían? Supongan, como sabemos, que hay mucha glucosa en las células. Les di el dato alguna vez, les puse una tabla donde se ven que hay enormes cantidades de glucosa. O sea que la provisión de piruvato por aquí, por glicólisis, ese no es un problema. ¿Qué compuesto será el limitante que tenemos que reponer, que nos conviene más reponer para que el ciclo mismo se reponga? ¿El oxalacetato? ¿Por qué? Pues porque es el que principalmente reacciona con las formas de acetilcoenzima y Exacto. de ahí se desarrolla todo el ciclo. Exactamente. La fuente de carbono es abundante, el piruvato está garantizado
Pero ¿qué pasa si hay mucho acetilcoenzima pero no hay oxalacetato? Pues no hay condensación, no tiene con quién juntarse. ¿Qué tengo que hacer? Si hay mucho acetilcoenzima porque la glicolisis ocurrió mucho y la reacción preparatoria también, me urge hacer grandes cantidades de oxalacetato para que tenga su acompañante, el que lo llamamos, ¿se acuerdan? Sustrato regenerante. Entonces, es urgente hacer oxalacetato. Hay caminos para de manera rápida y expedita formar oxalacetato, para que una vez que se tengan estos dos, ya los demás intermediarios están garantizados. Si hay suficiente de todo esto ocurre bien, aunque saquemos los demás. Pero no de forma masiva, no se les olvide. No con un tanque de amoníaco, ¿verdad? Eso no nos conviene. Bueno. Aquí hay algunos controles del ciclo de Krebs. Es un esquema que se ve medio complejo. No es tan complejo como parece. Aquí que tenemos reacción preparatoria, las reacciones del ciclo de Krebs, las enzimas, ¿qué cosa? Son números de reacciones, son 8 reacciones. Las ligas con algunas biosíntesis, ¿no? Aquí para ácidos grasos, para colesterol. De los ácidos grasos los degradamos en forma de acetato. El aspartato, lo que ya habíamos visto, básicamente. Y es todo. Básicamente son las conexiones anabólicas, igual que todo lo de esto. Esas tres son de lo mismo. Básicamente la misma historia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dijimos que lo más urgente va a ser reponer intermediarios, ¿verdad? Tenemos que tener todo esto porque nos permite formar muchos compuestos, podemos sacarlo para muchas cosas, pero para que no se detenga la respiración, el proceso tiene que continuar. Y el reactivo más importante para que el proceso sea continuo, como hay abundancia de carbohidratos o de lípidos, porque los lípidos también llegan a acetilcoenzima A y aminoácidos, es la formación de oxalacetato, el sustrato regenerante. Ese se va a formar por varios caminos que son las famosas reacciones anapleróticas. Y bueno, como tengo otra clase ahorita y como tengo que hacer una pequeña diligencia, vamos a suspender la clase ahorita y lo platicamos mañana, ¿de acuerdo? Hablamos mañana de las reacciones anapleróticas o completadoras del ciclo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego. Maestro, ¿Sí? bueno, le queríamos hacer el comentario de si mañana nos puede dar la clase presencial. ¿Es a las 7? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 7 a 9, ajá. Sí. Sí, está bien. Pero bien. también otras 2 horas proponemos el examen el siguiente jueves para que se recuperen esas 2 horas. O sea, de 9 a 11 el jueves próximo, el otro. ¿Sí? Está bien. No, este jueves las 4 horas y el otro el examen. Ah, caray, espérenme, que no sé si puedo hacer eso. Déjenme ver mi agenda. 4 horas. Déjenme ver. Es que luego tengo ciertas cosillas. Mañana es jueves. No, es un día muy difícil mañana. Fíjense, de 7 a 9 tendría el examen, no, la clase de ustedes, perdón. De 9 a 10 tengo el seminario de un alumno que se llama Víctor Bailón. Y a las 10:30 doy una clase en otro curso que se llama Ingeniería Genética y Metabólica. Entonces está imposible, tengo saturado eso. Aquí el problema es a qué hora voy a desayunar, pero sí, no puedo hacer eso mañana. El otro jueves sí puedo reponer un par de horas si quieren. Podríamos hacer eso de las 4 horas. Bueno, y además la ventaja es que no serían 4 horas continuas, también como que sí se cansa uno con 4 horas. Se cansa uno más de manera así que presencial, créanme que es más cansado la clase en línea. Pero sí, no, mañana no puedo. Tengo varias cosas, casi una tras otra. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a las 7 allí en el laboratorio, en el salón. ¿Sale? Sí, está bien. Muy bien. Ándele pues, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.